Salus populis supreme lex estu. ¿Qué significa esto? El bien del pueblo siempre será la suprema ley. Esta es una frase de Cicerón, un filósofo político y jurista de la antigua Roma. Ahora en este video les explicaré cuáles fueron las épocas y cómo se conformaba el marco jurídico, la organización política de los antiguos romanos en sus tres épocas principales, que serían la monarquía, sería la república y también sería el imperio, que sería la última que se desarrollaría. Mi nombre es Simón Jack López Triana y soy estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila. Con esta breve introducción quiero que me acompañen a ver cómo se desarrolló este marco teórico jurídico en el siguiente video. En la antigua Roma, al principio su derecho en su primera época, el tipo de gobierno que manejaban era un tipo monárquico. Al principio su percepción del derecho era muy anticuada, ya que su principal fuente de las leyes o las normas era consuetudinaria, lo que quiere decir que se basaban más que nada en el uso o en la costumbre. Al principio su derecho era oral, ya que no tenía ningún código escrito, no tenía nada formalizado, por lo que sus leyes eran dichas y ya, así sin más, y así era la manera en la que se traspasaba de generación en generación. Para explicar mejor cómo era el derecho en la época monárquica de la antigua Roma, es importante explicar cómo era su organización política, ya que debemos saber su jerarquía y cómo es que se componía los distintos cargos que manejaban en esa época. El principal o el primero en la jerarquía era el rey, era la autoridad absoluta. Este era elegido por el Senado, quienes eran un grupo de ancianos que eran los jefes de las familias patricias, los cuales eran quienes dictaban quién iba a ser el nuevo rey. El nuevo rey, su mandato era vitalicio. ¿Qué significa esto? Esto significa que nada más duraba su reinado mientras él viviera. No era como otras monarquías, las cuales eran hereditarias, lo que significaba que al morir el rey se heredaba el cargo a su sangre, a su hijo o a alguien que tenga parentesco con él, podría ser algún familiar cercano. El rey tenía funciones primarias, ya que era como jefe de estado, el cual dictaba, tenía el control absoluto de las tropas, también era juez supremo, quien dictaba sentencias y pues eran inapelables sus sentencias, y también era líder religioso. El Senado, que estaba conformado por los líderes de las familias patricias, tenían las funciones de aconsejar al rey. También tomaban decisiones importantes, hacían declaraciones de guerra y firmaban tratados. Por debajo del rey y del Senado existían los comicios, que eran asambleas formadas por patricios que aprobaban leyes y decisiones del rey y conformaban cómo se confirmaban la elección del nuevo rey. Durante esta época había una notoria división de clases sociales, los cuales eran los patricios, eran los clientes, eran los plebeyos y eran los esclavos. Los patricios formaban parte de la aristocracia de la cultura. ¿Qué significa esto? Que cierto grupo controlaban el poder en el gobierno de la antigua Roma. De ahí siguen los clientes. Los clientes eran quienes dependían de los patricios. Los patricios le otorgaban protección a los clientes y a cambio ellos le juraban lealtad y servicio a los patricios. Después siguen los plebeyos, quienes eran personas de la clase, por así decirlo, media baja, los cuales eran obreros, agricultores y más que nada era englobando todo eso eran la mano de obra en la antigua Roma. Y por último están los esclavos, quienes eran vistos más que nada no eran como una división de las clases sociales, sino que eran objetos para ellos. Ya después, entendiendo cómo era toda la organización política de la antigua Roma en la época monárquica,
Lo que pasa es que sus leyes, al no ser escritas, pues varias se perdieron, pero se traspasaron algunas hasta la época de la República, como pueden ser leyes familiares, penales y de propiedad, así como el trato a los esclavos y la división de clases sociales. Dentro de lo que se conocía el padre de familia o paters familia tomaba control total sobre su descendencia y su esposa, así como de sus esclavos, ya que estos, como ya habíamos dicho antes, eran vistos como una propiedad. Tenían control total sobre la vida de su descendencia, así como de su muerte. Las penas en el campo penal eran comunes por crímenes, ya sea por daños a la propiedad, daños particulares o robo. Las penas eran la reparación de daño o pagar una sanción pecuniaria, pero todo dependía de la gravedad. Si era muy grave, como el homicidio o la traición a la patria, se daba la pena de muerte. Ya después de esto proseguimos con una nueva época, que es la época de la República. La palabra república deriva de una palabra en latín que significa res publica y tiene significado que significa cosa pública. Para esta nueva época tenemos que entender dos palabras que son muy importantes, que es fas y ius. Fas tiene como significado el derecho creado por alguien divino, por el creador. Y ius se divide como el derecho creado por el hombre. Para esta nueva época se creó un código legal, el primer código legal escrito para Roma, que tiene como nombre las 12 tablillas, las cuales en su contenido tenían temas como el derecho familiar, la propiedad, contratos, delitos y procedimientos judiciales. La importancia de este código marcó el inicio de un derecho más accesible y menos arbitrario, aunque aún reflejaba las desigualdades sociales entre patricios y plebeyos. Con las 12 tablillas llevaba consigo el derecho público y el derecho privado. Esta división se hizo más que nada para poder diferenciar las cosas que venían con el Estado y las cosas que venían con los particulares. El derecho público regulaba las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, incluyendo las organizaciones de las instituciones políticas y el ejercicio y los impuestos. El derecho privado regulaba las relaciones entre individuos, incluyendo contratos, propiedad, familia y sucesión. Estos ámbitos del derecho experimentaron un gran desarrollo durante la República. También para este punto cabe recalcar que hubo un gran avance social, ya que los plebeyos, cansados de la desigualdad social que tenían ante los patricios, ya que ellos gozaban de ciertos privilegios al ser más educados en el ámbito social y en el ámbito de la legislación y el conocimiento de leyes, decidieron tener un gran avance y tener un desarrollo a nivel social, lo cual permitió que los plebeyos tuvieran la oportunidad de estudiar las leyes y con ello tener una gran participación, ya que, como se decía antes, quien conocía de leyes tenía derecho a participar. También es importante hablar sobre la división que tenían no solo entre clases sociales interiores al Estado, sino que también tenían una gran división en derechos de los extranjeros con los locales nativos. Por ejemplo, el ius civile, que significa derecho civil, era el derecho aplicable exclusivamente a los ciudadanos romanos, incluyendo normas sobre propiedad, contratos, familia y sucesión. Este derecho era regido y formalista, pero fue adaptándose gracias a la labor de los protectores y los juristas. Y el jus gentium, que era derecho de gentes, era un conjunto de normas aplicables a todos, incluidos los extranjeros. Surgió para regular las relaciones entre romanos y no romanos en un contexto de expansión territorial. Este derecho se basaba en los principios de equidad y justicia natural y sentó las bases para los derechos internacionales. Durante la República, los juristas o jurisprudentes, o sea, conocedores de la ley y el derecho, comenzaron a desempeñar papeles importantes en la interpretación
y desarrollo del derecho. Estos expertos asesoraban a los magistrados, redactaban fórmulas procesales y escribían tratados sobre derecho. Algunos juristas destacados de este periodo incluyen a Sexto Elio Peto y Manio Manilio. Y por último hablaremos sobre la última época de la cultura romana, la cual era el imperio. En esta época el poder se centralizó y recaía en el emperador. El emperador se convirtió en la máxima autoridad legislativa, ejecutiva y judicial, o sea, por así decirlo, era el que en él se concentraban los tres poderes. Los derechos civiles o ius civile, continuando siendo el derecho aplicable a los ciudadanos romanos, pero se adaptaron a las nuevas necesidades del imperio. Al haber una mezcla de extranjeros con nativos del imperio romano, se empezaron a aplicar las leyes en conjunto y ahora eran universales para tanto extranjeros como para los nativos. También basadas en las filosofías de los griegos, empezaron a desarrollar el derecho natural, que los juristas romanos desarrollaron la idea del derecho universal basado en la razón y en la naturaleza del ser humano. Durante esta época, al tener un emperador que centralizaba el poder, se volvían decisiones de las que él juzgaba un poco más arbitrarias, por lo que se volvieron más severos las penas en el ámbito del derecho penal. Por último, para dar conclusión con mi video, quisiera manifestar algunas ideas que tengo sobre esta cultura, que es la cultura romana. Primero, muchos de los antecedentes que miramos en esta cultura se siguen presentando aún hoy en día, ya que pues la cultura romana, su sistema legal, su marco jurídico fue tomado muy en cuenta al momento de crear el marco jurídico actual, por lo que varias de las ideas de los romanos fueron tomadas en cuenta para crear nuestro derecho actual. Y segundo, muchas de las leyes que se implementaban durante los periodos de la antigua Roma, ya sea de la monarquía, la república y el imperio, pues fueron evolucionando. Es la idea del derecho actualmente también, que es evolutivo, es perfectible. ¿Qué quiero decir? Que el derecho sigue evolucionando junto con la sociedad, ya que las necesidades de la sociedad actual no son las mismas que las necesidades de la sociedad de hace 10, 15, 20 años. Hay nuevas tecnologías, hay nuevas situaciones, por lo que es necesario la evolución en materia de las leyes. Materia, por ejemplo, actualmente se está contemplando las tecnologías de la comunicación muchísimo más que de lo que se tomaba en cuenta hace 10, 20 años. Tal vez porque hace 20, 30 años no existían tales tecnologías y ahora están tomando más relevancia, ya que dentro de nuestra sociedad ha tomado un fuerte impacto. Y eso sería todo por parte mía. Me despido. Muchas gracias por ver mi video y hasta pronto.